Estamos en el día después de estas elecciones, 4 comicios, ¿no? En la que participaron los chilenos, si bien en un porcentaje menor al que participó en el plebiscito pasado, sí. Entonces los chilenos eligieron a quienes escribirán la nueva constitución, quienes serán sus gobernadores, alcaldes y concejales. Vamos a hablar de este proceso eleccionario con el diputado Andrés Molina, presidente de Bópoli. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Gabriela. Muchas gracias por el contacto. Saludar a todos los televidentes. Gracias, diputado. Primero, diputado, le quería preguntar por el proceso eleccionario propiamente tal, de lo que fueron estos 2 días de elecciones, en un momento un tanto preocupados quizás por la baja participación, que claro, no fue como se esperaba, pero tampoco tan baja, pero menos que en el plebiscito. Así es. Mira, era esperable, pero en todo caso el proceso fue un proceso, como siempre, Chile transparente, ¿cierto? Democrático, sin problemas y al mismo tiempo con los resguardos necesarios por el tema de la pandemia que permitió en estos 2 días ser un proceso, diríamos, muy, muy bien planificado, con tranquilidad y sin duda, una vez más, sentirnos orgullosos del país que tenemos en el sentido de justamente un proceso que además termina en el día con resultados. Y de una u otra manera eso creo que marca un tema muy importante, sobre todo en el ámbito, como había habido, ¿cierto? Esta discusión y muchas veces, ¿cierto? Bueno, en el Parlamento, la postergación, etcétera, y por lo tanto creo que fue un acierto, sin duda, y logramos un proceso bien construido, un orgullo una vez más. Diputado, que fueran 2 días, ¿usted cree que finalmente fue una buena decisión, sobre todo en estos momentos de pandemia? Sin duda, eso ayudó a no tener aglomeraciones, la gente llegaba a votar tranquilamente, la gran mayoría no esperó nada, y por lo tanto fue realmente un proceso que también de esa manera aseguró de que ojalá, ¿cierto?, no tengamos los próximos días un rebrote por circunstancias justamente de la aglomeración que se podía, ¿cierto?, producir en este proceso. Así que en general no hubo ningún problema en Chile completo, se votó desde Arica a Punta Arenas y en ese sentido creo que muy, muy bien. Diputado, en cuanto a los resultados de esta elección, según lo que hemos conocido hasta ahora, se habla de una derrota de la clase política tradicional, de que fue el triunfo de los independientes, que llegó la hora de los independientes. ¿Cómo ve usted ese resultado? ¿Cómo lo analiza? Ha pasado poquito rato, pero quizás ya puede tener una opinión sobre lo que ha ocurrido. Mira, yo creo que efectivamente fue una sorpresa que no se preveía, no tampoco lo preveían las encuestas. Y esto tiene que ver con personas independientes que de alguna manera, ¿cierto?, tenían arraigo en distintas zonas o por distintos motivos y que fueron recibiendo todas, muchas de ellas fueron recibiendo votaciones en cada uno de sus distritos, de sus lugares, donde ellos tenían ese arraigo y claramente se fueron llevando una parte importante de la votación que se presumía que podía caer en los grupos de los partidos más tradicionales, donde no sucedió eso y donde bajó en forma importante la previsión que había, digamos, que era en el caso de Chile Vamos un 30% de los votos llegó a un 20%, y en el caso, digamos, ciertos grupos del apruebo, lo mismo, llegaron a un 15%, y por lo tanto, sin duda, aquí se prefirió personas con rostro independiente, como digo, con arraigo, y que fueron muchas, y al ser muchas se llevaron buena parte de la votación y empezaron, como le quitaron a estos grupos de las listas tradicionales, fueron logrando salir, fueron logrando ser electas. Y de a poquito entonces fueron quitando poquitos cupos en cada uno de los independientes en distintas regiones. Entonces, grupos independientes importantes que va hacia los partidos que a pesar que habían hecho un esfuerzo importante, se le dice que no, que claramente hicieron un esfuerzo importante en poner independientes en sus listas. Uh-huh. Nosotros llevamos más del 50% de independientes, también de gente que incluso no había estado nunca en la política, muy alejado, que tenían arraigo en la cultura, en temas gremiales, etcétera. Tampoco fueron favorecidos porque iban probablemente dentro de este grupo de partidos tradicionales.
¿Y cómo se debe responder frente a eso, diputado Andrés Molina, usted como presidente de un partido político, como integrante también del Congreso Nacional, frente a esta decisión por parte de la ciudadanía? Mira, primero creo que todos y Chile Vamos y los partidos tradicionales tenemos aquí que hacer un análisis frío de esto y claro respecto a qué efectivamente tenemos que cambiar. Aquí hay una mirada muy crítica hacia los partidos políticos y no mirarlo en términos individuales de cada uno, porque claro, nosotros como evolución política prácticamente tuvimos 5 constituyentes, casi lo mismo que tenemos en el Parlamento, hemos casi triplicado nuestros concejales, tenemos alcaldes donde no teníamos, pero esa no es lo que uno debe, aquí hay que mirar esto más allá, hay que mirarlo justamente en el ámbito de lo que es la política tradicional y que, bueno, qué es lo que efectivamente la gente está buscando hoy día. Aquí ha sido castigada y no podemos equivocarnos en esta mirada. Y por otro lado, entender de que este es un proceso también especial, donde muchos votantes también, adultos mayores, no llegaron a votar y por miedo, por la pandemia, etcétera. Entonces, el votante tradicional tampoco está aquí y ese votante no tradicional también, ¿cierto?, hizo efectos en las alcaldías, sin duda, en las gobernaciones. En el caso nuestro, vamos a una segunda vuelta en una región que es la Araucanía, donde competíamos también con un viejo tradicional de la política, senador Tuma, y por lo tanto, ahí, digamos, creo que tenemos una mirada en común, que tenemos que enfrentarla. Creo que no podemos negar que aquí hubo una situación que viene probablemente anterior al estallido. Esto responde a que personas más bien jóvenes no se sienten identificadas, creen que aquí hay un Chile que hay que hacerlo de una manera distinta. Y yo creo que nosotros tenemos que abrir bien los ojos y no equivocarnos. En ese sentido creo que abrir los ojos y escuchar más. Así que, bueno. ¿Le dolió lo que pasó en Santiago, en la región metropolitana, tanto en el municipio de Santiago como también en el cargo de gobernador? Claro, el caso del gobernador, nosotros llevábamos a Catalina Parotti y si hubiera tenido los votos que sacó el Rojo Edward, ¿cierto? Podría haber llegado a una segunda vuelta y haber sido otro el escenario. Entonces, eso también pasó en muchos sectores constituyentes independientes que son de ideas, digamos, de derecha o son personas que de ámbito religioso, etcétera. Por lo tanto, uno tampoco puede hacer un análisis tan liviano de que estos independientes son de sectores exclusivamente de izquierda o son de sectores. No, no es tan así. Claro, Creo que porque se habla de eso, ¿no, diputado? De una especie de izquierdización a la hora de ver los resultados. ¿Usted cree que no es tan así la cosa? en los independientes, no. Yo creo que sí, efectivamente, aquí en los tradicionales les pegó mucho menos. Al contrario, subieron la gente de izquierda más dura, tuvo, digamos, un aumento en su votación respecto a lo que se pretendía, se preveía, pero yo creo que en los independientes no nos equivoquemos, creo que aquí hay muchos independientes que sin duda, digamos, no han estado nunca en un partido político, no se identifican claramente ni con la derecha ni con la izquierda y por lo tanto yo espero que puedan hacer ahí un aporte y en eso sin duda tener la confianza, ojalá, de que podamos construir una buena constitución. Escuchaba, por ejemplo, declaraciones de una de las mujeres que capturó más votos independientes, como la periodista Patricia Politzer, y ella decía que no veía un país sin partidos políticos, ella, a pesar de ser independiente, decía que para este proceso en particular de la convención constituyente, claro, quizás los independientes tuvieron más fuerza, pero que ella no podía ver un país, no vislumbraba un país que se desarrollara sin partidos políticos con una ideología, con una propuesta, con ciertas líneas, etcétera. Es que es así, es decir, a ver, realmente no se puede entender en democracia que no tengamos una estructura de partidos políticos que muestre las líneas, que tenga clara justamente sus ideologías para que la gente pueda optar, pueda discutir, pueda deliberar y esto no sea un desorden. Creo que nosotros tenemos ahí una misión muy clara y sin duda hemos tenido fallas porque no, y esto lo digo en términos de la coalición. Insisto, hay sectores dentro de la coalición que lo han hecho bien,
pero aquí en general, digamos, hoy día no estamos siendo claros, la gente no está percibiendo cuáles son nuestras ideas, cuáles son efectivamente nuestros principios. Ha habido confusión en las mismas votaciones, hay gente que ha caído en el populismo, y por lo tanto dicen, bueno, pero ¿y qué saco con estar acá si al final mira lo que votan, mira qué ideas están defendiendo? Entonces, este desorden al interior de cada uno de los partidos, no lo digo por Evópolis, y lo quiero ser súper franco, pero todos estamos teniendo ese germen que muchas veces busca un problema individual, el miedo a la reelección, etcétera, y lo que tienen que hacer los partidos políticos es tener un timón bien firme, tener templanza frente a lo que sucede y ser capaces de mostrar una dirección, cierto, clara, para que la gente vaya sumándose a este barco que tiene, digamos, una velocidad y una dirección clara. Y eso no se ha visto. La gente no ha visualizado con claridad o ha perdido de vista realmente, y los tiene a todos en un mismo saco, digamos. Es un poco lo que yo analizo a estas pocas horas del tema. Diputado Molina, y se viene de ahora en adelante también un proceso eleccionario súper importante, como son las parlamentarias y también las presidenciales, la segunda vuelta de gobernadores por lo demás. ¿Qué proyecta usted? Es bien difícil proyectar, ¿no? Cuando las encuestas dicen una cosa, los resultados dicen otra, y no ocurrió solo en esta elección, sino también en elecciones pasadas. Pero de todas maneras, ¿cree usted que se está a tiempo para poder captar lo que quiere la ciudadanía a la hora de construir un país? A ver, la gente siente que a través de la estructura que hoy día tenemos, política, está avanzando poco probablemente, no siendo, digamos, como el canal en el cual ellos puedan vaciar sus requerimientos, sus necesidades y esto que vaya resultando. Yo creo que vamos a tener que tener una mirada de poder abrir espacio a personas nuevas, pero con arraigo. Es súper importante, tampoco la gente está votando por personas nuevas porque son rostros nuevos y nada más, no. Requerimos personas que realmente tengan ese arraigo territorial, que sean conocidos por su trabajo, por su constancia, por su dedicación, por su entrega. Y ahí, bueno, hay una tarea porque vamos a tener que dejar atrás personas que probablemente tenían voto en su minuto, eran personas que habían hecho su labor en la política, pero que sin duda eso no va a tener éxito. Lo vimos, mira, hay dos mujeres que me muestran a mí también en la propia centroderecha, probablemente, caso de Camila Merino, una persona que no había estado hace rato. Claro, fue ministra un tiempo en el primer gobierno, pero había estado lejana. Pero visualizaron en ella energía, rostro nuevo, novedad, una persona creíble. Lo mismo pasó con Daniela Peñalosa, que uno decía, no, va a venir, cierto, Gonzalo Lacarrera, que es más conocido, En Las Condes, todos los claro. días en la radio, todos los días en la radio, todos los días criticando, todos los días él se salía de la política, era un poco parecido a la Pamela Giles, que ven la política de afuera, empiezan a criticar su propio, donde están ellos en la práctica, porque él era un actor político igual. Entonces, bueno, Pamela con mayor, bueno, y así no le fue bien. Entonces hoy día vemos que sinceramente tenemos que elegir muy bien. Ahí hubo una buena elección, se optó, digamos, con riesgo muchas veces, decir, mira aquí, pucha, no hay nadie, no apareció nadie, no apareció un nuevo la B, no apareció, digamos, no fueron a buscar rostros o personas que habían sido conocidas en la política, un Julio Ditford, que era un concejal, que dijo no, sino que fueron a buscar un rostro nuevo. Y miren lo que resultó. Entonces, ese es un ejemplo de lo que yo creo que los partidos tenemos ese desafío. Sí, que fue lo que ocurrió también en otras comunas, ¿ah? Rostros nuevos a la hora de ganar estas elecciones, no solo en Santiago, sino también en regiones. Diputado Andrés Molina, y en cuanto a la convención constituyente, perdón, en cuanto a la convención constituyente, ya sabemos que en julio se tienen que reunir, comenzar a trabajar, etcétera, elaborar la nueva Carta Fundamental. El trabajo en paralelo a lo que se va a hacer en el Congreso, ¿no? El Congreso va a seguir trabajando, legislando, votando leyes, tramitando proyectos, etcétera. O sea, una cosa no va por sobre la otra. Así es, nosotros tenemos una tarea, tenemos un país que realmente necesita hoy día tener un impulso para reactivarse. Seguimos teniendo una pandemia que está ahí, presente, no ha desaparecido.
Y por lo tanto, creo sinceramente que ojalá podamos tener un clima que nos permita a todos los condenados, entre comillas, porque la mayoría está ahí, ¿cierto? Hoy día diciendo de la gente que en realidad no han hecho la pega. Ojalá podamos construir acuerdos y poder entender de que tenemos que avanzar en temas que están hace rato pendientes también, como es el caso de la reforma de las pensiones. Ojalá podamos llegar a acuerdos, ya está bueno. Y ahí entonces cobra sentido lo que hoy día sucedió, digamos, sucedió ayer. Entonces yo espero que los pocos meses que quedan lo podamos hacer. Muy bien, pues diputado Andrés Molina, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros en el día después de estas elecciones. Estaremos atentos a todo lo que pueda ocurrir de ahora en adelante porque queda harto por hacer. Muchas gracias por su tiempo, diputado. Gracias a ti, Gabriela. Que Un esté muy abrazo. bien. Que esté muy bien. El presidente de Bópoli y el diputado Andrés Molina hablando sobre el proceso eleccionario de este fin de semana.